Paz y bien, soy el hermano Jesús María Besunartea y aquí estoy con ustedes de nuevo para seguir con nuestras jornadas de evangelización en línea a través de este medio de YouTube. Gracias a la emisora Mundo Católico de radio y televisión, que les recomiendo mucho. Bueno, hemos concluido la primera parte de esta serie de catequesis, 14 temas que han estado orientados al encuentro con Jesucristo. Ahora vamos a comenzar una segunda etapa en la cual vamos a considerar el misterio de la Iglesia. Más concretamente, el encuentro con Cristo en la Iglesia. Seguimos pues considerando obviamente el Evangelio de Jesucristo, pero vamos a verlo desde el punto de vista de la Iglesia, tratando temas que están centrados o referidos específicamente a la Iglesia, como son los sacramentos. Bueno, pues como creyentes en Jesús, discípulos, seguidores y testigos de Él, es necesario que tomemos conciencia de que la vocación al seguimiento de Cristo no es algo individual, personal, individual, sino que es personal comunitario, es decir, compartido con todos los demás discípulos de Jesús, que formamos esa comunidad que llamamos Iglesia. Una comunidad cristiana, está reunida en el nombre de Cristo, una comunidad apostólica, porque somos también herederos de la misión de los apóstoles. Cuando Jesús habla, en general, habla en plural. Se dirige a todos. Por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Solo en algunas ocasiones se entabla algún diálogo personal con alguno de los apóstoles, como cuando le habla a Pedro, cuando le habla a Felipe, a Natanael, etcétera. En muy pocos casos, pues, a Judas también. Cuando los envía a anunciar el reino y curar enfermos, los manda de dos en dos o los manda en grupo. Los convoca para la última cena y les deja su testamento espiritual y les encomienda su ministerio. Les dice, en esto conocerán que son mis discípulos. Reciban el Espíritu Santo. Después de la resurrección, ratifica esta misión a todos, a los apóstoles en general, enviándolos al mundo a predicar el Evangelio y a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues en esta segunda etapa vamos a tener 3 puntos de referencia. El primero es personificar y profundizar nuestra fe en torno al Dios de Jesús, que es un Dios trino, creador, redentor y santificador. Es importante tomar conciencia de que nuestra fe está centrada, fíjense bien, no está centrada en verdades, está centrada en personas. Y cuando hablo de personas, mucha gente dice a personas humanas. No, estoy hablando de las personas divinas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque somos hijos de Dios Padre, somos hermanos de Jesús, de Jesucristo, Jesús el Mesías, y somos
compañeros de camino del Espíritu Santo, o si quieren, Él es nuestro compañero, el que nos acompaña en el camino de la historia de la salvación. La ortodoxia de la Iglesia, es decir, la preocupación por la sana doctrina, se centró en los primeros siglos sobre la persona de Jesús, porque la pregunta que él hizo a los apóstoles, ¿quién dice la gente? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? No se acababa de aclarar. El segundo punto es que vamos a centrar nuestra fe en una vida sacramental. Es decir, en la primera parte nos fijamos más en lo que creemos, ahora vamos a ver más lo que celebramos a través de los sacramentos, o vamos a ver cómo celebramos la fe. Y esto supone un intercambio de vida. Dios que se nos da en el misterio de cada sacramento y nosotros que nos damos a Él a través de un compromiso que emana de cada sacramento. Ojo, les quiero llamar la atención. Los sacramentos no son experiencias de devoción estática, son experiencias de vida divina, dinámica, que nos ponen en movimiento, que nos ponen en compromiso de vida. Trataremos de ubicar cada sacramento en una experiencia cristiana que sea nuestra, pues son las fuentes donde podemos recibir y compartir la vida abundante que Cristo quiere para nosotros. El tercer punto es tomar conciencia de que todo se realiza en la Iglesia. En la Iglesia, que es nuestro hogar, que es nuestra familia, que es nuestra madre y maestra en la fe. Entonces, de un punto de vista, la Iglesia es nuestra casa, es nuestra familia, es nuestra comunidad. Ahora, mirando a otra función que tiene la Iglesia a través del magisterio, sobre todo a través de la encomienda que Jesús le ha hecho, ella también es nuestra madre y maestra en la fe. Nos hemos acostumbrado a ver la Iglesia como el lugar donde recibimos los sacramentos o el conjunto de los cristianos que estamos bajo el ministerio y el magisterio del Papa y de los sacerdotes. Necesitamos descubrir el misterio de vida que encierra la Iglesia como la madre y maestra de esta comunidad de seguidores de Jesús, que es nuestra familia en la que nacemos, crecemos, nos alimentamos, nos curamos y sanamos y nos comprometemos. Todo esto lo hacemos a través de los sacramentos. Cada sacramento tiene su parte en este desarrollo de nuestra persona y de nuestra vida dentro de la Iglesia. Bueno, pues vamos a ver el primer tema dentro de esta serie, que es ver el Evangelio como Evangelio de comunión fraterna. Es decir, el Evangelio de Jesús nos invita, nos conduce a vivir en comunión con los hermanos, con quienes compartimos la fe. Bueno, nos ponemos en la presencia de Dios. Pedimos al Señor que nos conduzca, que nos ilumine, que nos fortalezca. Que su Evangelio, el Evangelio de la verdad, ilumine una vez más nuestra vida. Que su ejemplo sea como el camino que nos guíe en el camino de nuestra vida. Y que su cuerpo, su Eucaristía, su última cena, que
de la que hacemos memorial en cada Eucaristía sea una fuerza de vida que nos sostenga en la fidelidad, en el seguimiento de su camino. Hablar de comunión y de fraternidad como parte del mensaje del Evangelio significa reconocer el regalo de vivir nuestra fe en la comunión con todos los hermanos, con todos los que formamos parte de la comunidad eclesial, de la Iglesia. Así que vamos a inspirarnos ante todo en la palabra misma de Jesús, que nos habla repetidas veces de Dios como nuestro Padre, desde el Sermón de la Montaña hasta después de la resurrección. Por ejemplo, nos dice en el capítulo 23 de San Mateo, leemos estas palabras de Jesús: ustedes en cambio no se dejen llamar rabí, es decir, maestro, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre del cielo. Uno solo es su Padre en el cielo. Claro está que esto no lo podemos tomar literalísticamente, como decía un profesor mío en aquellos tiempos cuando estudiaba en Roma. Literalísticamente, sí literalmente, pero no literalísticamente, es decir, dando culto al texto, porque Jesús no intenta cambiar el vocabulario de la lengua, de su lengua o de nuestra lengua, de tal manera que ahora vamos a tener que encontrar otra palabra para llamar a nuestro papá. Ya no le podemos llamar padre al papá. No, Jesucristo no quiere. Simplemente está poniendo un énfasis en el sentido de que el verdadero Padre nuestro es el Padre del cielo. Y de que si llamamos papá, padre al papá, es por una referencia a que Él también, de parte de Dios, está delegado para darnos la vida natural. Claro está, como nos dice Jesús, la vida natural, sin la vida sobrenatural, pues no es vida. Jesús nos dice también, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Si ustedes perdonan las ofensas, también su Padre celestial les perdonará. Y cuando van a pedir, tengan confianza, porque si ustedes, siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre, es el Padre bueno, el solo bueno, les dará las cosas buenas, y dice San Lucas, les dará el Espíritu. Cuanto más su Padre que está en los cielos, su Padre que es el Padre bueno. Bueno, esta relación fraterna que se pone de relieve y en la comunidad de Jerusalén se describe como una comunidad que tenía un solo corazón y una sola alma, y todo lo tenían en común. Es una descripción admirable, tanto en el capítulo 2 como en el 4 de los Hechos de los Apóstoles. En este libro de los Hechos, discípulos y hermanos son dos adjetivos usados constantemente. En el capítulo 15, por ejemplo, se usa 9 veces el término hermanos. El capítulo 15 de los Hechos Apóstoles. Partiendo pues de esta condición que caracteriza a los miembros de la primitiva iglesia, recordemos las palabras de Jesús, que al final de su vida nos deja como última recomendación mantenernos unidos a semejanza de Él con el Padre, para que el mundo crea que Él es el Mesías. Fíjense, que nos mantengamos unidos, para que el mundo crea que Él es el Mesías. Qué importante, pues, la unidad de la que estamos hablando, de la unidad entre los hermanos. O sea, como que es la característica fundamental de o sea, el decir que nos amamos, que nos queremos como hermanos, si no hay unidad, como que no tiene
no se visibiliza ese amor. O sea, se visibiliza a través de la unidad, a través de la comunión fraterna. Por su parte, San Pablo nos habla de esta unidad en sus cartas. Por ejemplo, en la carta a los Corintios, nos habla, es el texto más importante, en el capítulo 12 de la carta a los Corintios, donde nos describe la unidad de este cuerpo que es la Iglesia, comparándolo con los miembros del cuerpo físico, de nuestro cuerpo biológico. Y también la carta a los Efesios, fíjense, nos dice, pongan empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que hemos sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Fíjense, qué razones y qué fuerzas espirituales, pues para vivir esta unidad. O sea, no se trata simplemente de un ideal muy bonito, ¿no? Se trata de un misterio que está a nuestro alcance, porque hemos recibido un bautismo que nos ha unido como hijos de Dios, como hermanos, como miembros de una comunidad. Ahí está la fuerza para que nosotros podamos vivir unidos por el mismo espíritu, formando un solo cuerpo, motivados por una misma vocación, una misma llamada, por una misma fe. Tenemos un Padre que es común para todos. Entonces, todo esto, bueno, no solo el bautismo, también los demás sacramentos, la Eucaristía es el sacramento de la unidad fraterna. Entonces ahí estamos cada vez que celebramos la Eucaristía. El bautismo lo celebramos una vez al año y bueno, pues es ciertamente que lo tenemos que revivir y cultivar, pero precisamente para eso la Iglesia, el Señor nos han dado la oportunidad de celebrar la Eucaristía constantemente, continuamente, dominicalmente, en general para todos, y luego diariamente para los que así lo quieran o así lo sienten como gracia y como necesidad en su vida. Es el sacramento de la unidad por excelencia, es el sacramento del amor, porque estamos reunidos como hermanos en torno a la mesa del Señor, como una familia que se reúne para celebrar la vida familiar. Bien, la Iglesia tiene una conciencia viva de esta unidad y nos la ha expresado desde el Concilio Vaticano II, donde, bueno, aparte del misterio de la Iglesia, donde se habla de todo este misterio de la Iglesia como comunidad eclesial, después tenemos el documento sobre el ecumenismo, donde leemos, por ejemplo, la división entre los cristianos contradice abiertamente la voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y daña la causa santísima de la predicación del Evangelio a todos los hombres. La división es un escándalo, obviamente. No podemos predicar a Cristo que ha muerto para reunirnos como hijos de Dios dispersos en una misma familia, si nosotros que creemos, decimos creer en Él, no vivimos unidos. Y por eso la Iglesia ha sentido esta responsabilidad de trabajar por la unidad y por la unión de las iglesias llamadas cristianas, en las cuales estamos nosotros. El Papa Juan Pablo II, en un documento, creo que era el documento que publicó en el jubileo del inicio del siglo, el nuevo milenio in eunte, se titula en latín, nos describe una espiritualidad de la comunión hermosa, de la cual solamente voy a citar algunos pensamientos brevemente. Por ejemplo, nos dice, la espiritualidad de la comunión fraterna significa ante todo una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad, porque el misterio de la Trinidad es el modelo, es la inspiración.
El misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. En fin, dice, la espiritualidad de la comunión es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. Estas cosas se dan desafortunadamente en la iglesia, penosamente en la iglesia, y es necesario que todo eso lo superemos si queremos ser signos de que Cristo es testimonio, de que Cristo es el Salvador, de que Cristo es el Señor. Trabajar en la espiritualidad de la comunión. Que no podemos estar contentos y felices por hacer un apostolado dentro de la iglesia si no trabajamos, de todo, sobre todo, en esto, en vivir como hermanos. Vivir como hermanos. Somos hermanos, vivir como tales. Concluyendo, analizamos nuestra vida en la iglesia a la luz del Evangelio como buena nueva de comunión fraterna y nos preguntamos qué signos de esta comunión observo en mí y en mi comunidad eclesial a la que pertenezco. Puede ser una comunidad laical, religiosa, parroquial. ¿Qué signos de comunión observo? Y dentro de mí, ¿qué signos de comunión de que yo realmente valoro la comunión con los miembros de mi parroquia, de mi comunidad a la que pertenezco, llamémosla eclesial o religiosa? ¿Qué contrasignos, por su parte, por el contrario, qué contrasignos de esta comunión observo en mí y en mi comunidad? ¿Qué actitudes hay en mí que no favorecen, que perjudican la comunión con los demás? ¿O qué actitudes o qué formas de conducta descubro en la comunidad a la que pertenezco que van en contra de esta comunión fraterna? Por tanto, pues pidamos al Señor que nos dé este espíritu, este celo por la comunión fraterna. Dijo Jesús, le pidió al Padre, en la oración sacerdotal: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado, que yo soy el enviado. Eso mismo le pedimos al Señor. Ahora, Padre, que todos los que creemos en Jesús seamos uno, para que el mundo crea que Él es el enviado, que Él es el Salvador. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta voluntad de que seamos uno. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, sobre todo contra la unidad, contra la comunión fraterna. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación del egoísmo, de la soberbia, de la dispersión, de la división, de la discordia, y líbranos del mal. Líbranos del mal, de todo mal que nos aparte de ti y de los hermanos. Porque tuyo es el honor, la gloria, la alabanza, la acción de gracias y el reino, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, paz y bien.